Muy buenos días, amados oyentes. Bienvenidos a este subprograma Construyendo Vidas. Mi nombre, Maylin González, psicopedagoga y terapeuta. Me siento feliz en esta mañana, llena de nuevas misericordias y oportunidades de acompañarlos en su 92.1 tu FM, Nosotros Unidos. En la presidencia de la estación, Rafael Moro. En la coordinación, Mario Moro. Y en los contactos, Ronald Torres. Doy gracias a Dios por cada uno de nuestros fieles oyentes y me siento bendecida en esta mañana de compartir con ustedes nuestro tema de hoy: ¿cómo mejorar el autoestima? La porción bíblica con la que construiremos vidas en el día de hoy se halla en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 3, y es el mandamiento más importante. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todo tu ser, le respondió Jesús. Este es el mandamiento más importante de todos los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. Amén. Si bien Jesús enseña que este es el mandamiento más importante, de seguro hay una gran enseñanza dentro de ellos. Por este motivo desarrollaremos con la ayuda de Dios una serie de programas llamados Sanos por Dentro y por Fuera, empezando hoy con nuestro tema ¿Cómo mejorar el autoestima?, donde hallaremos juntos verdades bíblicas que constituyan información o que puedan sustituir información falsa para así renovarla con el espíritu de nuestro entendimiento y el espíritu de nuestra mente, y comprobar así cuál es la voluntad de Dios para nosotros, la buena, la agradable y la perfecta. Te recuerdo que puedes reportar tu sintonía desde donde te estés encontrando en este momento a los números 0426-608-1279. También podemos citar el texto bíblico del tercer libro de Juan, capítulo 1, versículo 2, y cito: amado, mi oración es que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amén. Claro, entendiendo, mis amados oyentes, que la prosperidad que estamos tratando en el día de hoy es una prosperidad integral. Un hombre y una mujer que se edifican a la perfecta voluntad de Dios son prosperados. En este caso, entonces podremos comenzar por conceptualizar lo que es el autoestima. Hablaremos hoy de qué es el autoestima. Romanos 12 nos dice: por la gracia que se me ha dado, digo a todos ustedes que nadie tenga un concepto de sí mismo más alto del que debe tener, sino más bien piense con moderación de sí mismo según la medida de fe que se les haya dado. Entonces podríamos reflexionar un concepto para poder entender de qué se trata la autoestima. Tal vez está siempre presente, me acompaña a todos lados, pero no la puedo tocar. También podría ser que se refleja en todas mis decisiones, pero no puedo verla. Cuando pienso algo sobre mí, la puedo escuchar, pero no puedo oír su voz audiblemente. No se trata de pensar que soy perfecto, perfecta. De hecho, nadie lo es. Todos estamos sujetos a imperfección. Ni de alardear de lo bueno, buena o bello que soy. Más bien se trata de asumir discretamente el gran valor que tengo para Dios y saber conscientemente por qué yo soy digno de ser amado por Dios, por otros y también por mí. Podríamos pensar que es un tanto egoísta el concepto o hablar sobre autoestima como cristianos, pero cuando revisamos el mandamiento más importante, el segundo mandamiento más importante nos invita a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, porque Dios sabe que de la misma manera como nos valoremos interiormente, como pensemos, como nos veamos a nosotros, como nos tratemos, vamos a hacerlo con el exterior. Por eso Dios nos invita a revisarnos, a vernos hacia adentro para saber si lo estamos haciendo realmente como Él lo ha diseñado. ¿Cómo es nuestra calidad de ese diálogo interior? ¿Qué pienso de mí mismo? ¿Cómo me siento conmigo mismo?
generalmente no hacemos este tipo de trabajo interior. Entonces esta mañana vamos a estar revisando un poco cuál es la calidad de ese diálogo interior. Ok, seguimos con su programa Construyendo Vidas. ¿Alguna vez te has preguntado quién eres? ¿Quién soy? Podrías decir tu nombre, por ejemplo, tu edad, pero sería tu edad, no estarías respondiendo realmente la pregunta inicial, ¿quién soy? Podríamos hablar también de nuestra profesión. Yo soy psicopedagoga, soy Maylin González, mi edad es tal, pero estaríamos haciendo descripciones de lo que somos, más no estaríamos hablando exactamente de quiénes somos. Podríamos hablar también de sobrenombre, de nuestro peso, del país donde vivimos o de la zona donde estamos residiendo en ese momento. Sin embargo, la pregunta va más allá, como la canción que acabamos de escuchar en breves instantes. ¿Quién eres? Tu autoestima tiene que ver con quién eres para ti mismo, cómo tú te ves, cómo tú piensas de ti, cuál es esa calidad de diálogo interior que manejas dentro de ti mismo, a qué tipo de pensamientos estás manejando y de dónde salen esos pensamientos. Vamos a hablar ahora de cómo se forma nuestra autoestima. Se trata de la opinión que tengo de mí mismo y el manejo que le doy en mi vida. Según se hayan comunicado mis padres conmigo, así serán los ingredientes que se incorporen a mi personalidad, mi conducta, mi manera de juzgarme y establecer diferentes relaciones. Es decir, esta se aprende y se puede transformar. Así que tenemos buenas noticias. Si estamos funcionando bajo un patrón de pensamiento negativo hacia nosotros mismos, podemos transformarlo bajo el poder de la palabra de Dios. Es a partir de los primeros años de vida cuando comienzo a formarme un concepto sobre mí mismo, a manejar pensamientos sobre mí. De acuerdo como me hayan rotulado, me hayan etiquetado, me hayan nombrado mis figuras de autoridad en la infancia, mis padres, mis abuelos, mis maestros o las personas que se encargaron de criarme. Así iremos sumando experiencias personales, cada uno de nosotros. Se trata de tener en este caso una visión realmente que nos funcione sobre nuestras emociones y comportamientos, porque ya que estos, son variables. Debemos valorizar en nosotros una autoimagen positiva que nos permita ser asertivos, optimistas y tener esperanza, tener fe, que permita relacionarnos de una manera positiva con todo nuestro entorno. No se trata de que debamos agradarle a todas las personas, no se trata de eso. Más bien se trata de mantener convicciones sanas sobre mí. Debemos dejar de ceder el control emocional a las terceras personas o a segundas personas. Y debemos tener o hacer ejercicio de algo que nos entregó el Señor, que se llama dominio propio. Debemos cerrar el permiso a otras personas para que nos manipulen. No podemos agradar a todos. Ni siquiera el Señor Jesucristo se dio a la tarea de agradar a todos a la vez. Él solamente hizo lo que debía hacer y lo que estaba acorde con los pensamientos de su Padre. Ahora vamos a pensar, a analizar un poco sobre mi postura personal como niño en esa etapa de la infancia, en nuestra formación. Como niños muchas veces creemos que debemos ser perfectos, no hacer nada malo, para ganar el amor y la aprobación de nuestros padres o quienes estén a nuestro cargo. Cuanto peor sea el comportamiento de un niño, cuanto más retraído, mayor es el anhelo de ser aprobado, amado y aceptado, puesto que los mecanismos de la defensa que ponemos en torno a nuestra personalidad se elaboran alrededor de las debilidades y no de las fortalezas. Ponemos rara vez en tela de juicio las actitudes de los padres en nuestra etapa infantil. En cambio, siempre dudamos de nuestras propias capacidades personales.
confiamos completamente en nuestro corazón, en aquellas personas que nos están criando. Entonces vamos a hacer exactamente lo que nos dicen que somos. Por ejemplo, si a la hora de corregir una conducta inadecuada de un niño, vamos y directamente atacamos su persona y le decimos eres malo o no sirves, inmediatamente el niño va a comenzar a comportarse de esa forma porque se está identificando con ese pensamiento que le está generando la persona en la que él confía. Por este mismo motivo es que se puede revertir en el momento que llegamos a Cristo. Estamos sujetos a imperfección, pero en Cristo podemos estar completos. Vamos a analizar ahora nuestro funcionamiento como padres. Como padres, en muchas ocasiones criamos a nuestros hijos en base a lo que queremos que sean y no a las expectativas de ellos. Cuando los objetivos no son alcanzados, los rechazamos muchas veces. Si no te portas de determinada forma, no te quiero o no me des un abrazo. Sin darnos cuenta, los estamos enseñando a ser personas indignas e inmerecedoras. Debemos tener o hacer una pequeña reflexión y modificar la forma como hablamos, que tiene poder según lo que nos dice la palabra de Dios. Necesito que seas como yo tengo planeado que seas, o si no, sencillamente para mí no eres aceptable. Esto es fuerte, ¿ok? Necesitamos realmente mirar hacia adentro, reflexionar ante estas cosas. Los padres que asumen ser personas humanas pueden equivocarse delante de sus hijos y pedir perdón, pues así estarían invitando a sus hijos a aceptar sus debilidades con naturalidad. Mientras que estamos formando siempre somos modelos, somos ejemplo en nuestra familia, aunque pensemos que quizás los niños son pequeños y ellos no lo entienden porque son pequeños. Es completamente al contrario. Lo que vamos nosotros comportándonos, como vamos comportándonos, de la manera como vamos hablando, nuestros hijos la van a copiar, pero al pie de la letra. De lo contrario, provocaremos una serie de conflictos entre no soy capaz y no merezco. Y es lo que la mayoría de las veces genera situaciones de crisis en nuestra vida. También tenemos los esquemas culturales. La manera de sentir y de percibir es individual y variable en cada persona. Tenemos libertad de sentir, porque Dios fue el que creó los sentimientos. Sin embargo, no tenemos libertad para actuar. Debemos saber que tenemos que comportarnos bajo ciertos parámetros y normas, y esta es un aprendizaje que se adquiere dentro del seno familiar. De acuerdo con lo que nos dictan nuestros sentimientos, no podemos actuar según lo que ellos nos vayan dictando, ya que por mucho más intenso que se presente, no quieren decir que esté bien realmente hacerlo de esa manera, ¿ok? Cada uno de nosotros es único y repetible. Único e irrepetible. Nuestros sentimientos no se pueden medir, no hay una forma de medir los sentimientos, pero experimentar diferentes sentimientos no significa actuar conforme a ellos. Deben vivir entrenados y sujetos a la voluntad y al dominio propio de cada persona, para no entrar en un ciclo sentimentalista y quizás poder pasar por situaciones de tristeza extrema o depresión. Mi estima, mi forma de valorarme, mis actitudes, mi ánimo y las reacciones de la gente que me rodea se verán completamente afectadas por mis propios esquemas de pensamiento, ya que yo, en mi mente, en cuanto a mis percepciones e interpretaciones del mundo que me rodea, y por el cuadro que tengo de mí mismo, voy a comportarme. Debo hacer una revisión de mis pensamientos, qué he pensado, por qué lo estoy pensando, qué lo genera,
¿Cómo? ¿Cuándo lo pienso? ¿En qué tipo de situaciones estoy pensando eso? ¿Será que cuando estoy trabajando pienso que realmente no lo voy a hacer bien? ¿O de que yo no soy digno y no merezco un trabajo? Vamos a recordar que en las manos de Dios somos perdonados, tenemos nuevas fuerzas, nueva vida. Todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fortaleza. ¿Sí? Debemos de recordar eso. ¿Qué tipo de influencia va a ejercer en mi vida este pensamiento? Es la manera de yo tratarme. Si se me hace difícil a mí recibir el amor de Jesús, entonces, ¿cómo me estoy tratando? Si se me hace tan difícil recibir el perdón del Padre, ¿qué tan misericordiosamente me estoy tratando a mí mismo? Comenzamos a buscar incansablemente algo, necesitamos algo, tenemos la sensación de no saber qué es, experimentamos una sensación de vaciedad. No necesito realmente amarme a mí mismo por mis virtudes, mis fuerzas, mis grandes logros. Necesito reconocerme como un hijo de Dios, recibir el amor, abrir mi corazón para recibir el amor y poder realmente ser restaurado. Y así conocer quién soy yo para Él. Porque realmente, como padres, estamos sujetos a imperfección. Y siempre vamos a causar una herida en nuestros hijos, igualmente que nosotros la causaron nuestros padres. Pero necesitamos esa imperfección para que Dios pueda ser glorificado en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. Necesitamos perdonar, necesitamos ser perdonados, necesitamos amar aún a las personas que nos fallan. Al tener una imagen adecuada y nítida de Dios, mi propia imagen va a cobrar nitidez y hermosura a través de la suya. ¿Por qué? Porque estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, de esa manera puedo aceptar discretamente lo que soy y eso supera mi propio valor humano. ¿Quién soy yo para Dios? ¿Quién soy yo para Dios? Dice el Salmo 139, versículo 13, Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Mis huesos no te fueron desconocidos cuando en lo más recóndito era yo formado. Cuando en lo más profundo de la tierra era yo entretejido, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días estaban diseñando, aunque no existía aún ninguno de ellos. Eso nos dice cuán importante somos cada uno de nosotros para Dios, al Él tomarse el tiempo antes de la fundación del mundo para diseñarnos, para crearnos y para soñar un propósito perfecto para cada uno de nosotros. Está en nosotros, en nuestra propia voluntad, realmente aceptar ese regalo. Solamente nosotros somos los que podemos subir los dinteles para que el Rey de la Gloria pueda pasar. Nadie lo hará por nosotros, es personal. También nos dice 2 Corintios 10:13, nosotros por nuestra parte no vamos a jactarnos más de lo debido. Más bien, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor, porque no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino aquel a quien recomienda el Señor. El autoestima no se trata de alardear de mí, se trata de saber quién soy y para quién lo soy. Dice también el libro de 2 Corintios 10:12, no nos atrevamos a igualarnos ni a compararnos con los que tanto se recomiendan a sí mismos. Al medirse con su propia medida y al compararse unos con otros, no saben lo que hacen. La comparación no es buena. Todos tenemos una creación especial. Y por allí dicen que cuando nos crearon, rompieron el molde. Porque no hay otro como nosotros. Inclusive los embarazos, nacimientos de gemelos, de morochos, cada uno de ellos fue hecho de una manera tan diferente.
viniendo del mismo momento, la misma madre, el mismo padre. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros y está en nosotros recibirlo, abrir el corazón y ser bendecido. Seguimos conversando en esta mañana tan hermosa sobre el tema cómo mejorar nuestra autoestima. ¿Cómo podemos describir cuando poseemos una autoestima adecuada? Cuando tengo una autoestima funcional, que significa que funciona, que nos da resultado, no necesito competir, no me comparo, no envidio, no me justifico por todo lo que hago, no creo que esté en desventaja en cuanto a otros, no cedo el control de mis decisiones y mis emociones, asumo cada responsabilidad porque no es un problema para mí, las situaciones difíciles las puedo ver como oportunidades para ser cada día mejor, ya que conozco mi posición y el valor que tengo delante del Creador. Tengo metas a mediano, a corto y a largo plazo. Soy sensible ante la necesidad del otro. No tengo una permanente autocompasión, ni estoy en posición de víctima permanentemente. Es que todo lo malo me pasa a mí. No. No pienso constantemente en las cosas que pasaron. No pido perdón a la creación entera por existir, porque sé que fui diseñado y creado por un Dios todopoderoso. Sé que fui pensado y diseñado por el Dios que da la vida. Y sé que mi pasado, por doloroso que sea, no determina mi futuro. Lo que hago no es lo que soy, sino más bien lo que soy en Cristo Jesús determina lo que hago. Vamos a combatir ahora patrones de pensamiento erróneos y vamos a hacerlo utilizando las herramientas que Dios nos ha dado en su santa palabra. Vamos allí al Salmo 27, versículo 10, y declaremos juntos que aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Si de pronto tenemos una historia de vida muy dolorosa, donde hemos sufrido abandono, sabemos que podemos recurrir al Padre Celestial y tenemos una identidad que Él nos entrega. Solo debemos recibirla, abrir el corazón para recibirla. Dice el Salmo 139:13, que lo acabamos de leer en breve: Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Somos creación admirable hecha a la imagen y semejanza de Dios. No somos basura. Dios no hace basura. Dios hace creaciones admirables. Siéntete como una creación admirable. Piensa que eres una creación admirable y quítale lugar a ese pensamiento erróneo, defectuoso y negativo, porque hace que generes comportamientos que no van a ir en función de los objetivos de vida que quieras alcanzar. Que no se conviertan solamente, o que no se queden solamente en sueños, sino establécete metas para poder alcanzarlos. Sin embargo, es fundamental que te valores a ti mismo para poder cumplir cada una de las metas que tengas por delante. Dice el Salmo 30, versículos 1, 2 y 3. Te exaltaré, Señor, porque me levantaste, porque no dejaste que mis enemigos se burlaran de mí. Señor mi Dios, te pedí ayuda y me sanaste. Tú, Señor, me sacaste del sepulcro, me hiciste vivir entre los muertos. Solamente Dios puede levantarte, animarte y entregarte todo lo que necesitas para estar completo y arrebatar la victoria que tanto deseas. También tenemos, no estás solo. Salmo 139, en su versículo 13, dice: porque excelso y sublime
porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo. Yo habito en lugar santo y sublime, pero también con el contrito y el humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. No estamos solos. También es necesario seguir las normas, los estatutos dejados por el Señor en su palabra, para que todas las cosas podamos ser prosperados. Obedece. Por ejemplo, Proverbios 3, capítulo 3, versículo 13, nos dice: dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. La palabra nos dice que podemos hallar en él la sabiduría necesaria y así añadírsela a cada una de las ciencias o del conocimiento intelectual que podamos tener la oportunidad de adquirir. Y así realmente saber qué hacer en cada oportunidad para ir creciendo de manera integral. Dice también Proverbios capítulo 4, versículo 23, por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Entendiendo, amados oyentes, que el corazón radica, o que en el corazón radica la voluntad, radica los sentimientos y los pensamientos. Está la mente, los pensamientos, los sentimientos y tu voluntad. A través de este aspecto de nuestra vida tan importante es que podemos ser renovados en la palabra de Dios, es que podemos adquirir crecimiento, porque si bien tenemos algunas personas, ¿verdad? Tenemos conocimientos, sabiduría en el aspecto intelectual, si bien somos renovados a través del Espíritu cuando dejamos entrar en nuestro corazón al Señor Jesucristo, si bien tenemos una buena mayordomía de nuestro aspecto físico, también es la parte más importante renovarnos, como nos invita la palabra, renovar el espíritu de nuestro entendimiento, cuidando nuestro corazón, porque de él mana la vida. No dejes entrar todo lo que está alrededor tuyo, tienes que hacer un filtro para dejar entrar solamente lo que sepas, no lo que sientas, lo que sepas que va a venir a bendecir tu vida. Nos dice Proverbio 4:24, aleja tu boca de la perversidad, aparta de tus labios las palabras corruptas. Pon la mirada en lo que tienes delante, fija la vista en lo que está frente a ti. Tenemos que cuidar lo que decimos. Proverbios 13 del 7 al 10 nos dice: hay quien pretende ser rico y no tiene nada, hay quien pretende ser pobre y lo tiene todo. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Trata de quitarle la autoridad a esas palabras con las que quizás te formaron y llegaste a adquirir ciertos pensamientos, ciertos patrones de pensamientos como: no voy a tener un matrimonio feliz, no soy capaz de lograr ciertas cosas, no hago todo como debería hacerse. Trata de sustituir esos pensamientos, porque Dios tiene muchas ricas bendiciones para tu vida y Él desea que realmente halles la sabiduría, halles el conocimiento y puedas ser renovado y transformado, no solo en una religión, sino en un conocimiento, en una transformación y en una relación de vida que te lleve a la victoria integral. El mundo te dice: odia porque nadie te ama. Si te odiaron, tú también debes odiar. Ese es un patrón de pensamiento común. El Señor Jesús nos dice en tu palabra: ama. Mateo capítulo 22, versículo 39, ama a tu prójimo como a ti mismo. El que afirma que está en la luz y odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad
en ella vive y no sabe a dónde va porque la oscuridad no lo deja ver. Eso lo dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9. También tenemos muy cerca allí de ese versículo: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a nuestro hermano. El que no ama permanece en muerte. Esto es muy importante, porque hay pasos de sabiduría que tenemos no que aprendernos, amados oyentes, que tenemos que ejercitar a diario en nuestra vida, para realmente poder tener una vida próspera, una vida de bien, una vida como Dios desea y como nosotros deseamos. Tenemos otro pensamiento frecuente y el mundo nos dice: no perdones, no se lo merece, porque marcó mi vida. Marcó mi vida y no se merece el perdón. Lo que me hizo fue demasiado doloroso y no puedo con eso. Es un patrón de pensamiento común. Y la respuesta la tenemos en la palabra del Señor en el libro de Mateos, capítulo 6, versículo 14. Perdona, tal como quieras ser perdonado, porque los que perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre Celestial les perdonará las suyas. Es importante perdonar, es importante amar. El mundo nos dice también otro patrón típico de pensamiento: haz a los demás como quieres que ellos hagan contigo. Nos dice el capítulo 7 del libro de Mateo, versículo 12. Este es lo que nos dice la palabra de Dios al respecto del último patrón de pensamiento que vamos a analizar hoy, de estos tres más importantes que se pueden destacar en nuestro diario vivir. Y este es que el mundo nos dice: sírveme porque yo soy el que tiene el poder. Yo aquí soy el poderoso y tú me debes servir. Pues el Señor en su palabra nos invita a hacer con los demás tal y como quieren, como queremos que nos hagan con nosotros. Dice Marcos capítulo 9, verso 35: entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. También nos dice Mateo capítulo 23, versículo 12: el que se exalte a sí mismo será humillado, y el que se humille será exaltado. Es necesario, amados oyentes, saber que el mundo nos dice que odiemos, que no perdonemos y que nos sirvan porque o tenemos el poder o queremos el poder. Realmente tenemos el poder, pero el poder de cambiar nuestras vidas a través de nuestra voluntad en Jesucristo y para la excelencia. La fórmula de Dios es: ama, perdona y sirve. Ama, perdona y sirve.